Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Es un gusto estar nuevamente contigo a través de este episodio. Una vez más, aquí en Lied, lo importante eres tú. Esta noche, o este día, o esta mañana, o esta tarde, a la hora que tú vayas a escucharnos, que es una gran bendición, y agradecemos que te tomes el tiempo, vamos a hablar de quién es Dios. Dios, una palabra bastante conocida. Dios, una persona que el hombre ha buscado a través de su historia, porque la historia de la humanidad está llena de dioses, muchos dioses. En muchos países tienen muchos dioses. En otros, a lo mejor solamente tienen uno, pero sabes, es increíble que todos buscan a su Dios. Y lo interesante de este tema es que debemos comprender, o tal vez deberíamos entender, o tratar de discernir nuestras vidas a través de esta palabra, Dios. ¿Conoces a Dios? Sería una pregunta. ¿Has tenido un encuentro con Dios? Sería otra. ¿Crees en Dios? Podría ser otra. O quizás deseas conocer a Dios. O simplemente, como otros dicen, yo creo que Dios no existe. ¿En qué grupo estás tú? ¿En qué grupo tú estás? ¿En qué grupo te encuentras? O a lo mejor no estás en ningún grupo. Pero mira, para serte sincero, eso no importa. Lo que sí importa es que la realidad por sí misma nos lleva a entender que hay un Dios. Porque por naturaleza, el hombre siempre ha intentado contactar con alguien superior. Siempre. Es como por naturaleza. Siempre hay ese deseo de intentar conectar con alguien. Como que el hombre tiene programado en su interior, en su sistema, que hay alguien superior a él. Quizás no lo puede entender, quizás no lo puede ver, pero siempre hay una voluntad de querer contactar, conectar con alguien. Si nos vamos a un término espiritual y buscamos algo espiritual, nos vamos a encontrar que en todas las culturas, en todos los pueblos, en muchas naciones, siempre se habló o se hablará de alguien. Si nos vamos a un libro llamado Biblión o Biblioteca o Biblia para ti y para mí, que creo que es el libro que vamos a utilizar para este tema, porque hay un libro, y este libro, la Biblia, es el libro más validado a través de la historia de la humanidad. De hecho, la Biblia es un bestseller, es el libro, quizás uno de los libros más vendidos a través de la historia. Un libro que te vas a encontrar en todos lados, bueno, casi en todos, pero en la mayoría de los lados. Y en este libro que hoy vamos a utilizar nosotros, llamada Biblia, Biblión o Biblioteca, que tiene 66 libros en algunos y en otros tiene más, dependiendo la versión que tú tengas en casa o la que quieras tomar. Pero en este libro llamado Biblia, si vamos a un libro llamado Mateo, capítulo 4, versículo 10, encontramos un cuadro muy interesante. Encontramos una lucha entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Encontramos un cuadro de una película, seas creyente o no. Este cuadro es interesante porque encontramos que Jesús, después de haber sido bautizado en el río Jordán, si tú lees un poco esta parte de la Biblia de Mateo capítulo 4, dice que fue bautizado y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y tenía 40 días y 40 noches en ayuno. Imagínate, desde ahí la entrada a este cuadro es muy interesante. Vemos a Jesús que por 40 días y 40 noches Él ayunó. Tan solo imagínate lo que eso representa físicamente. Quizás tú y yo hemos intentado dejar de comer y la verdad es que es bien complicado. A lo mejor no hemos desayunado y a las 2 de la tarde, 3 o 4 ya estamos pero muriendo de hambre. Imagínate lo que es 40 días y 40 noches. Es impresionante. Y dice que Jesús tuvo hambre y en ese momento apareció Satanás, que representa las tinieblas, y quiso tentar a Jesús. Y es bien interesante, es muy interesante. Lo vamos a leer porque hay una parte muy interesante
que queremos ver en este tiempo, que tú que nos escuchas, yo sé que puedes comentar, puedes opinar, puedes ser parte de este tema, puedes ser parte de esta reflexión. Y yo te invito a que lo hagas, que no te quedes solamente sentado o escuchando, que participes, por favor. Y por favor también toma la Biblia, donde quiera que la tengas, si la tienes al lado tuyo, si la llevas en tu celular o la tienes guardada, o si no, cómprate una. Va a ser interesante que podamos ver esto, porque estamos hablando de Dios. Y en esta parte se habla mucho la palabra Dios. Dice la palabra aquí en Mateo capítulo 4, versículo 1, es la palabra de Dios, o la Biblia, que es la palabra de Dios, o la palabra escrita, o bueno, hay muchas formas de llamarlo. Dice aquí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira qué palabra, Dios. Jesús está hablando de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá. Mira nada más esto, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor. Y otra vez, tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, fíjate por tercera vez: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate cuántas veces la palabra Dios sale en esto, y sale de la persona más importante o famosa del universo, de todos los planetas, de todos los sistemas, de este mundo, de este globo terráqueo, Jesús. Jesús es tentado. Pero mira las palabras de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían, y esto fue impresionante. ¿Quién es Dios para ti? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿O a quién conoces como Dios? ¿Sabes? La Biblia o la biblioteca o el Biblion dice en un libro, en primera carta de Juan, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y Jesús está diciendo, por cierto, a Jesús, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, uno de sus discípulos, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado entre vosotros y aún no lo conoces? Muéstranos al Padre, y tanto tiempo he estado entre vosotros, dice Jesús, y no lo conoces. Porque Jesús responde: el Padre y yo somos uno. Fíjate qué interesante. Jesús está diciendo: yo soy Dios. La Biblia dice que el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo, que es Jesús, son uno. Así que podemos entender que Jesús está diciendo: yo soy Dios. Y sabes que por esta declaración, en su época, en su momento, lo crucificaron. Se rasgaban las vestiduras, se enfurecían, se ponían locos, pero locos de remate. En serio, porque Jesús decía que Él era Dios, que decía ser hijo de Dios y que se hacía como Dios. Pero Jesús no tuvo empacho en decir que Él era uno con el Padre. De hecho, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate qué interesante. Y ¿sabes que la gente se volvía loco por eso? O sea,
literalmente no podían comprender por qué Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Está diciendo: véanme, yo soy. Y la gente se ponía loca, así como mucha gente se pone loca cuando hablamos de Jesús y decimos que Jesús es Dios. Bueno, este es el tema del día de hoy. Ahora el punto es: ¿quién es Dios para ti? Porque Dios es uno. En Deuteronomio dice que Jehová uno es. Solamente hay un Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero dice: adorarás al Señor tu Dios. Dios está hablando de uno, porque Dios es uno y solamente hay uno. Es el único. Por eso Jesús en Juan 14:6, cuando dice: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, la gente se escandalizaba. Así como mucha gente se sigue escandalizando el día de hoy. Cuando le hablas de Jesús o dices que Jesús es Dios o que Jesús murió en la cruz por sus pecados, mucha gente se abre un debate tremendo porque igual dice: no cree en Jesús, igual no cree que Jesús murió en la cruz, que no cree que Jesús resucitó, no cree que Jesús y el Padre son uno, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y también es uno con Jesús y es uno con el Padre, que son la misma sustancia, ¿verdad? Entonces hay mucho debate de Dios, pero el asunto aquí es que es interesante cómo Jesús está diciendo, y está diciendo, mandando un mensaje al mismo diablo, al mismo Satanás. Solo a tu Dios, a Dios adorarás y solamente a Él servirás, diciéndole a Satanás: a ti no te voy a adorar y ante ti no me voy a postrar, porque tú no eres Dios. Se lo dijo a Satanás, fíjate. Y hablando de ahí, probablemente vamos a abrir mucha polémica, porque mucha gente cree que Satanás es Dios. Satanás no es Dios. Es un querubín que fue derribado, fue vencido en la cruz, que no le robaron la autoridad. Él robó la autoridad a Adán, según la Biblia, ¿verdad? Tienes que ir a Génesis, ¿verdad? Y Jesús lo venció en la cruz legalmente y le quitó toda la autoridad, y ahora Jesús reina por los siglos de los siglos, se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Y es Dios, el Dios eterno, que está sentado hoy gobernando en su trono, ¿verdad? Satanás no es Dios, y Jesús le dijo desde entonces: tú no eres Dios. Pero Satanás quería que lo adoraran. Y sabes que de esta manera hay mucha gente que está adorando a muchas cosas extrañas o ha creído en cosas extrañas. Por eso te decía, cuando hablamos de Dios abrimos un tema bastante polémico. Pero si tomamos como referencia la Biblia, solamente la Biblia, vamos a entender que Jesús es Dios. Jesús vino a morir a la cruz, dice, por nuestros pecados. Pagó el precio por nuestros pecados, pagó el precio por el rescate de la humanidad, fue sepultado, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿verdad? Y pronto volverá. Si tomamos la Biblia como referencia, el bestseller más impresionante de la historia. Pero bueno, podemos debatir este día este tema si tú quieres, así que yo te invito a que no te quedes ahí escuchándome nada más. Escribe rápido en el comentario, escribe ahí tu mensaje y dinos: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Si tú me preguntas a mí, porque yo creo en la Biblia, yo creo en Jesús como mi Dios, como mi Salvador y como mi Señor. Y no solamente porque he leído la Biblia, porque resulta que cuando hablamos de Dios, podemos hablar que Dios es un Dios vivo. ¿Sabes? Hay mucha gente que adora a un Dios, pero nunca ha hablado con ese Dios y ese Dios nunca le ha hablado. Nunca. ¿Y sabías que Jesús es Dios y Jesús te sigue hablando? Y que Dios, Jesucristo, nos ama y te manifiesta ese amor. Porque al final, lo que la humanidad ha llamado Dios, la verdad es que no son reales, si tomamos como referencia la Biblia. Y hay otro personaje que sí se manifiesta a la humanidad y se le manifestó a Jesús, y ya vimos quién es Satanás, y Satanás sigue buscando que le adoren.
Así que Satanás sigue ofertando al mundo naciones, riquezas, poder, sigue ofertando, porque él, a través del poder y a través de todo lo que él ofrece, busca que le adoren. Pero Jesús le dijo: solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente él servirás. Así que yo te abro este comentario: ¿no será Satanás el que anda engañando a la gente, que anda buscando que le adoren? Y porque hay una necesidad del mundo de adorar y de poder y de riqueza y de paz y de muchas otras cosas, se siguen postrando y siguen adorando al que se dice Dios de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Y tenemos que tener mucho cuidado al respecto, porque la misma Biblia dice que Satanás se viste de ser de luz. Y yo tengo que checar y analizar y ver la historia de la humanidad, y tú te vas a dar cuenta cómo hay mucha gente adorando a cosas extrañas, que ha creído en filosofías extrañas. Pero solamente hay uno que tú puedes comprobar a través de la historia, y puedes ir, por ejemplo, a la Tierra Santa, puedes ir a Israel, y vas a encontrar a una tumba vacía, ¿verdad?, de alguien que resucitó, y ese que resucitó es Jesús. La misma historia habla de Jesús. Hay un antes y después en la historia, después de Cristo y antes de Cristo, o antes de Cristo o después de Cristo. La misma historia marca la existencia de Jesús. Pero también la Biblia habla de la existencia de Satanás. Y Satanás es un mentiroso, ha engañado a la humanidad, engañó a Adán y a Eva, les dijo que no iban a morir, les dijo que no iban a pecar, les dijo que no pasaba nada, y ellos se rebelaron a la instrucción, ¿verdad? Que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que comieran morirían. Y Satanás dijo: no van a morir. La realidad es que sí murieron espiritualmente, porque fueron echados del jardín, porque tampoco se arrepintieron. Y Satanás tampoco se arrepintió de haberse levantado contra Dios, el único Dios verdadero. Por cierto, a quien lo creó, porque Satanás es un ser creado y Dios, es el eterno, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. El que siempre es, el que siempre será y siempre ha sido. Satanás es un ser creado, pero también busca adoración y también se hace pasar por Dios. Por eso necesitamos checar esa palabra Dios, ¿verdad? Yo tengo que checar quién es mi Dios. Yo te decía, porque esta es mi reflexión, este es mi tiempo, este es algo que yo quiero transmitirte a través de esto. Esto es lo que yo creo. Y lo creo porque la Biblia lo dice. Pero también lo creo porque a través de la historia de mi vida yo he visto su amor, su gracia, su misericordia, y también he podido tener una relación con Él. Pero también te puedo decir que Satanás es real, y Satanás también oferta y sigue ofertando, como también me ofertó muchas veces las naciones, me ha ofertado riquezas, me ha ofertado fama, me ha ofertado un montón de cosas con tal de que yo renuncie a Jesús. Pero yo puedo decir hoy lo que Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y puedo decirle: fuera de aquí, Satanás, ¿verdad? Porque yo te puedo decir que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Solamente en Él tenemos todas las cosas. Él es la plenitud, y en Él encontrarás todo lo que tú necesitas. Pero Satanás, que se cree Dios, también te lo va a ofertar. Mucha gente está atrás de las riquezas y adora a Satanás de una u otra manera, aunque ellos dicen que no lo adoran. La realidad es que Satanás se esconde a través de muchas cosas y a través de mucha manipulación, a través de muchas filosofías, a través de cosas aparentemente buenas, ¿verdad? Para que el hombre no se acerque a Jesús. Por eso Satanás quiso tentar a Jesús en su forma humana, y por eso quiso que Jesús renunciara a su misión. Pero Jesús es Dios. Jesús manifestó ser Dios. Jesús murió en la cruz y venció a la muerte. Jesús se levantó entre los muertos, venció a Satanás, y Él es digno de la alabanza, de la adoración, la exaltación
y la acción de gracias. Solamente a Él adorarás, a Jesús, porque ahora en Jesús se encuentran todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, pero tengo que tener mucho cuidado con las artimañas del diablo, porque él a través de muchas cosas se hace pasar por Dios, pero solamente hay un Dios que es real y es Jesús. Y por cierto, el final de Satanás, de la muerte, del Hades, del falso testigo, de muchas cosas y muchos seres, personajes que hoy están operando en el mundo, el final de ellos es el lago de fuego. ¿Sabes? El destino de Satanás, del anticristo, de muchos personajes que la Biblia habla, y por cierto están operando en este mundo, porque también las tinieblas operan en este mundo. Tú tienes que saber que el final de ellos es el infierno. Están condenados a morir en el infierno, a terminar su historia en el infierno, porque ellos se rebelaron contra Dios y no se halló arrepentimiento en sus corazones. Pero sabes, el engaño de Satanás de las tinieblas es hacer creer a la gente que no pasa nada. Ya utilizaron esa artimaña con Adán y Eva. No van a morir, no pasa nada. Y la verdad es que sí pasó. Y es el mismo engaño hoy que Satanás está utilizando con la gente. El no pasa nada. Por eso la palabra Dios es importante. Y la pregunta esta noche es, ¿quién es tu Dios? Yo te puedo decir claro hoy, solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay un Dios en el cual hay salvación y vida eterna. Y también tiene un nombre que es sobre todo nombre. Eso indica que Él gobierna sobre todo nombre, sobre las estrellas, sobre el mundo, sobre toda la creación, sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para Él es la gloria, la honra, el honor, y Él tiene toda la autoridad por sobre todas las cosas, y su nombre es Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es el verbo hecho carne. Así que tomamos las palabras de Jesús. Al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y a Jesús es la gloria. Así que, ¿qué te parece si participas de este comentario? Y por favor, no te olvides de dejarlo aquí en la descripción de este audio o imagen, una vez que lo hayas escuchado. ¿Conoces a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Crees en Jesús como el único Salvador? Y algo bien interesante, Dios quiere que vengas a la verdad. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31 y 32. Y la verdad los hará libres. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y esta palabra es una verdad que Dios anhela que se quede en tu corazón, porque es una verdad que te quiere sacar de la mentira de Satanás, que te lleva por muchos caminos, te lleva por muchas veredas, te lleva a través de muchas filosofías, te lleva a través de muchas trampas, para que creas que Jesús no es real y que Él es Dios, o a través de muchos personajes, a través de muchas filosofías, se hace pasar por Dios. Esa es la mentira o la verdad de Satanás, que se cree Dios, pero es un engaño, el engaño mismo de su corazón perverso. Pero Jesús vino para hacernos libre de esa mentira, de ese engaño, de la muerte, de la perdición, de la maldición, y a través de su sangre derramada en la cruz nos hizo libres y nos dio la eternidad. Libres para tener una vida con Él, una relación con Él, un caminar con Él. Y por cierto, a todo aquel que lo confiesa con su boca, que lo recibe en su corazón, que cree que Dios lo levantó entre los muertos y hoy abre su corazón a Jesús, será llamado hija e hijo de Dios. Aquel que lo recibe y cree en su corazón y lo confiesa con su boca, es la oportunidad de adorar al único Dios verdadero, al vencedor de vencedores, al Rey de reyes. A Jesús sea la gloria. ¿Y tú, en quién crees?